Hola, hola, Namaste. Bienvenidos a mi canal. Gracias por conectar el día de hoy. Espero tengas un día lleno de evolución, de conciencia, de aprendizaje. Gracias por estar. No olvides ahí suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de mis consejos. También tengo clases de yoga para que bajes la ansiedad, el estrés. Y bueno, antes de hablar del tema, por supuesto, no dejes allí de dejarme tus comentarios. Seguramente te estaré respondiendo. El día de hoy vamos a hablar de los 4 acuerdos toltecas o 4 mandamientos toltecas para la felicidad, para el bienestar, para estar mucho más tranquilos, conectados con nuestra vida. Antes, por supuesto, de hablarles de estos 4 acuerdos, debemos definir qué es un acuerdo. Básicamente, un acuerdo es ese contrato que tenemos nosotros de vida, especialmente con nuestra familia, y luego con el entorno, en donde básicamente nosotros realmente no hemos decidido nada en la vida previamente a este contrato, a este acuerdo. Si nacemos, por ejemplo, en una familia que le gusta más, por ejemplo, el Real Madrid que el Barcelona, ¿no? O si nacimos en una casa que es católica o islámica, básicamente nuestras creencias lo más probable es que vayan a ser las mismas. Vamos a heredar, vamos a afianzar, ¿no? Como una tribu, ¿no? En donde todos van hacia un mismo rumbo y inevitablemente nosotros vamos a llevar evidentemente las riendas que decida esa tribu. Entonces básicamente un acuerdo, un contrato es como un patrón, ¿no? Mental, psicológico que vamos a tener nosotros con nuestra familia, con nuestro entorno, y la única forma de romperlo es definitivamente teniendo conciencia de ello. Una de las cosas que tenían los toltecas, que es un pueblo precolombino, donde se hablaba que este pueblo era uno de los pueblos más felices gracias a estos acuerdos, a estos mandamientos, era precisamente porque ellos ya a los niños desde pequeños les enseñaban a que ellos debían cursar y tener su propio rumbo, su propio destino. Y básicamente estos acuerdos les ayudaban a que, entre comillas, la maldición no se repitiera generación tras generación. Entonces el primer acuerdo que ellos tienen se llama sé impecable con tus palabras. El ser impecable con tus palabras, ellos lo definen como que todas las cosas que nosotros expresamos con nuestra lengua tienen un poder, tienen una energía. Entonces, básicamente, si nosotros nos referimos ya sea de forma positiva o negativa, eso va a tener una repercusión en la vida. La palabra bendición y la palabra maldición es precisamente eso. Bendición de bendecir, de bien decir las cosas, o maldición de mal decir las cosas. No solamente maldecimos cuando decimos la palabra maldición, sino que también maldecimos cuando nos expresamos de forma negativa y despectiva hacia las cosas. Eso tiene una carga energética y evidentemente esta carga energética se nos devuelve como un espejo. Realmente cuando nosotros nos estamos expresando de forma negativa, despectiva hacia algo, hacia alguien, realmente esa energía no le está llegando a la persona. Esa energía se nos está devolviendo a nosotros. Entonces nosotros lo que estamos creando es una energía de baja frecuencia en donde las cosas que decimos se nos van a devolver como un boomerang. Entonces, claro, no ser impecable con nuestras palabras definitivamente nos va a traer consecuencias en la vida. Bendecir, en cambio, decir buenas palabras, decir cosas, ¿no?, que nos traigan sentimientos y emociones positivas, pues evidentemente eso nos van a traer también de vuelta. Entonces ser impecable con tus palabras es esencial, es realmente algo que nos va a dar seguramente el éxito y la felicidad en la vida. Luego, el segundo mandamiento es no tomarse nada personal. Muchas veces en la vida los comentarios, ya sean positivos o ya sean negativos, nosotros tenemos tendencia a creernos esa información que viene desde fuera. Si el comentario, por ejemplo, es positivo, si alguien nos está alabando constantemente, en principio puede ser algo agradable,
pero nosotros realmente para poder tener total conciencia de esas acciones que estamos haciendo, solo nosotros a nosotros mismos podemos determinarlas. Muchas veces cuando viene de boca de afuera, esa opinión puede venir sesgada, puede venir exagerada y muchas veces no las podemos creer. Muchas veces una mentira repetida muchas veces se termina convirtiendo en verdad. Ahora sí, si esta opinión es negativa y también nos la tomamos personal, definitivamente no nos va a ayudar de nada porque esa es una opinión que viene de esa persona. Y recordemos que cada cabeza es un mundo. Entonces, si cada cabeza es un mundo, cada mente es un mundo, esa es su opinión, no es la nuestra. Si nosotros nos compramos esa opinión y la tomamos como nuestra, nos estamos cargando, nos estamos colocando una energía que no nos pertenece. Entonces, no tomarse las cosas personalmente nos va a quitar un peso de encima. Básicamente porque al no tomárnoslas nos va a dar mucha mayor conciencia y conocimiento de lo que realmente nosotros somos, sin importar la opinión de los demás. Luego el tercer mandamiento, que está increíble también, es no hacer suposiciones. Este mandamiento creo que es importantísimo porque realmente siempre estamos suponiendo cosas de los demás. Nuestra cabeza, nuestra mente, que siempre está llena de categorías, de etiquetas, de prejuicios, siempre estamos emitiendo juicios, ¿no? A primera vista de las cosas que vemos, que observamos, ya sea la forma de vestir de una persona, ya sea su raza, ya sea su nacionalidad, bueno, en fin. Tenemos esa costumbre siempre de colocar etiquetas sin conocer a profundidad la situación o la persona. Entonces, una vez que nosotros dejamos de suponer tanto en la vida, también nos vamos a quitar en definitiva un peso enorme en nuestra existencia. Siempre veamos las cosas con el ojo que es, no colocándole colores que no son, y evidentemente eso va a hacer que nuestra vida fluya muchísimo más fácil. Luego el último mandamiento, que es muy importante también, que también ha sido muy mal interpretado, se llama haz lo máximo de ti mismo. Hacer lo máximo de uno mismo no significa hacer las cosas perfectas. Hacer lo máximo de uno mismo significa que nosotros tenemos potencialidades, ¿no?, para salir de nuestra zona de confort. Hacer lo máximo de uno mismo es que esa cosa que estamos haciendo nos hace sentir bien, nos hace sentir vivos, nos hace sentir mejores personas en pro de los demás, de ayudarlos. Evidentemente esto nos va a traer un crecimiento a nosotros mismos y tiene que ver básicamente con explotar lo máximo de nuestro ser, de nuestra alma, en ayudar, ¿no?, y en prosperar como seres humanos. Entonces, el hacer lo máximo no significa que tenemos que obsesionarnos con las cosas y que las cosas tienen que ser exactas y perfectas, sino más bien en ese desarrollo humano que nosotros tenemos para ayudar a la comunidad, ayudar al entorno, ayudar al planeta, ser personas mucho más conscientes y mucho más integradas a esta existencia y a esta vida. Entonces, bueno, espero les haya encantado estos 4 acuerdos, estos 4 mandamientos, que seguramente nos va a dar mucha más felicidad, mucha más prosperidad. Por supuesto, no dejen de ver este video interesantísimo sobre la glándula pineal, cómo desarrollarla, qué es, cómo funciona. Interesante video y nos vemos próximamente. Gracias, gracias. Namaste.